Vale, vamos allá. Arrancar un proyecto de investigación en tecnologías de la información y negocios digitales suele chocar de frente contra un primer gran obstáculo, que es el famosísimo capítulo 1, el planteamiento del problema. Y bueno, para no quedarnos en la teoría abstracta, aburrida, la mejor forma de desglosar todo esto es meternos de lleno en un caso de estudio real. Hoy vamos a destripar el impacto de un chatbot de inteligencia artificial en la retención de clientes para Ecomoda MX. Así veremos paso a paso cómo encajan a la perfección las piezas de una tesis tecnológica. ¡Arrancamos! Este es nuestro mapa de ruta de hoy súper rápido. 1. Contexto y problema central. 2. Preguntas e hipótesis. 3. Objetivos y alcance. 4. Justificación y viabilidad. 5. La operacionalización de variables. Y por último, el número 6, el puente científico. Empezamos con el punto 1, contexto y problema central, enmarcando el escenario de nuestro caso, Ecomoda MX. A ver, fijaos en este dato macroeconómico que es literalmente una locura. El comercio electrónico en México ha explotado. Hablamos de tasas de crecimiento de 2 dígitos, alcanzando la brutalidad de 500.000 millones de pesos en 2023. Claro, esto crea el caldo de cultivo perfecto para un sector muy específico, que es la moda sostenible. Es un nicho enorme impulsado por consumidores jóvenes que exigen conciencia ecológica, por supuesto, pero que también reclaman una experiencia digital impecable y sin ningún tipo de fricción. Pero claro, dentro de este mercado gigantesco aparece el gran punto de dolor. Nuestro caso de estudio, la pyme Ecomoda MX, tiene una tasa de retención de clientes de apenas el 18% a los 6 meses. Y sinceramente, es una cifra que se queda cortísima si la comparamos con ese 35% ideal que ya están logrando sus competidores. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues mediante una atención automatizada ininterrumpida. Para formular correctamente el planteamiento del problema, tenemos que contar esta historia de contrastes, es decir, narrar la discrepancia. Por un lado, tenemos una realidad actual que nos limita muchísimo, un soporte humano de solo 8 horas al día, que deja tirados a los usuarios nocturnos y provoca un 45% de abandono. Y por el otro lado, tenemos nuestra situación ideal, implementar un chatbot de inteligencia artificial que no duerme, activo 24/7. Documentar esta brecha y el inmenso coste que tiene no cerrarla es justo lo que justifica que hagamos esta investigación. Pasamos al bloque 2, preguntas e hipótesis, definiendo nuestra indagación. De todo el lío que acabamos de ver surge la brújula de nuestro estudio, la pregunta principal. Y ojo aquí, debe ser cristalina y nunca, jamás, una pregunta binaria de sí o no. Al plantear algo como ¿cómo influye?, abrimos instantáneamente la puerta a un análisis empírico profundo que va a guiar todo el diseño de nuestra metodología. Y bueno, ante una pregunta tan potente, necesitamos proponer una respuesta tentativa y medible, ¿verdad? Aquí entra la hipótesis. Básicamente marcamos el terreno de juego. Contrastamos nuestra hipótesis general, que apuesta a que la inteligencia artificial va a aumentar significativamente la retención, contra la famosa hipótesis nula, que asume que, bueno, no pasará nada, que no habrá cambio. A partir de aquí, incluso podríamos hilar más fino y lanzar hipótesis secundarias, como estimar que los clientes nocturnos tendrán un 30% más de probabilidades de volver a comprar. Vamos con el punto 3, objetivos y alcance, mapeando las acciones. Cuidado, que para evaluar toda esta influencia no nos valen solo las buenas intenciones. Necesitamos pasos concretos. Estos 5 objetivos desglosan nuestra operación al milímetro. Primero, diagnosticar el estado inicial de la empresa. Segundo, implementar la herramienta en la tienda. Tercero, medir qué pasa después. Cuarto, hacer la comparativa estadística pura y dura. Y quinto, identificar patrones clave. Es un mecanismo lógico e irreemplazable, paso a paso. Pero a la par de los objetivos hay que levantar muros de contención, porque el que mucho abarca poco aprieta. Un proyecto en negocios digitales no puede intentar salvar el mundo entero. Hay que acotar. Definimos un alcance correlacional, fijamos 6 meses de temporalidad, nos centramos en una única pyme en Ciudad de México y tomamos una muestra de 200 clientes. Así nos aseguramos de que el proyecto no se nos vaya de las manos y sea metodológicamente viable. Punto 4. Justificación y viabilidad. ¿O cómo demostrar el valor de todo esto? A ver, antes de picar ni una sola línea de código, tenemos que convencer a un comité académico o a unos inversores. Para eso, nuestra justificación debe sostenerse sobre 4 pilares clave. 1. Conveniencia, usando plataformas low-code que exigen poco esfuerzo. 2. Relevancia social, porque defendemos empleos sostenibles. 3. Implicaciones prácticas, ya que esto puede servir de guía gratuita para otras pymes. Y 4. Un enorme valor teórico al estudiar tecnología puntera dentro de una economía emergente. Por otro lado, tenemos la viabilidad, que es básicamente el choque de frente con la realidad. En nuestro caso de Ecomoda MX, los números cuadran maravillosamente.
Se integra en Shopify sin problemas técnicos. Financieramente, hablamos de un límite de 3.000 pesos mexicanos, que es menos de lo que cuesta una escapadita de fin de semana. El plazo de 6 meses es súper realista. Y en cuanto a habilidades, con un poco de Python básico y manejo de APIs, lo tenemos. Sin esta viabilidad financiera y técnica clara, la investigación se queda en simple ciencia ficción. Llegamos al punto 5, que suele asustar pero es fundamental. Operacionalización de variables, haciendo los conceptos medibles. Aquí viene la palabra que suena a trabalenguas, operacionalización. Básicamente es como convertir la teoría más abstracta en datos fríos, duros y medibles. Dejamos atrás esa definición súper romántica de inteligencia artificial para transformar nuestra variable independiente en algo tangible. Un bot activo 24/7 con 50 intenciones ya configuradas. ¿Y los indicadores? Pues pasan a ser métricas directas del software, como las horas activas y los segundos que tarda en dar cada respuesta. Y, lógicamente, con la variable dependiente pasa exactamente lo mismo. El concepto de retención de clientes suena fenomenal en una reunión de marketing, pero aquí necesitamos que sea una métrica implacable. Así que la definimos operativamente como la proporción exacta de clientes que hacen una segunda compra en un lapso de 6 meses. Ese indicador va a salir directamente de las bases de datos transaccionales de Shopify. Es un viaje fascinante. Pasamos de lo abstracto a lo puramente medible sin escalas. Y por fin llegamos al punto 6, el puente científico. Conectando los puntos. Es realmente alucinante ver cómo todo encaja, como si fuera un rompecabezas gigante. El contexto inicial es lo que alimenta el problema, de ahí nace nuestra gran pregunta. Luego la hipótesis lanza una posible respuesta, y los objetivos trazan el mapa del tesoro exacto para probarla. Nuestro alcance pone las vallas para que no nos perdamos por el camino, mientras que la viabilidad nos da luz verde para avanzar. Y en el mismo centro de todo este ecosistema, la tabla de variables es ese puente definitivo que une unas ideas geniales con los números reales que un profesional de TI tiene que analizar en el mercado. Al aterrizar todo esto en casos unificados y reales del e-commerce, los conceptos dejan de ser teoría aburrida de biblioteca y se convierten en verdaderas herramientas de ingeniería listas para revolucionar los negocios. Y para cerrar, nos queda una reflexión muy potente. Con esta estructura mental ya dominada, ¿cuál va a ser esa próxima gran variable abstracta que consigamos operacionalizar, medir y conquistar en el futuro de los negocios digitales? Ahí lo dejamos.